Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, gracias por un día más de vida y gracias porque nos permites reunirnos nuevamente, Señor, escuchar tu palabra. Gracias te doy por los jóvenes quienes estamos aquí, Señor. Te pido por cada petición, te pido por el amigo de Dani, que tú tomes el control de su salud, Señor. No sabemos si te conoce o no, pero te pido por él, que tú le ayudes, Señor, en todo lo que él está viviendo. Y a nosotros, Señor, en esta noche, danos el entendimiento, Señor, que necesitamos. Te pido por Mario, que tú le des sabiduría. Gracias te damos, así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, maestra Vico. Bien, vamos a tomar un repaso de lo que vimos hace un par de semanotas. Segunda de Corintios, que no hemos podido avanzar mucho, todavía estamos en el capítulo 1, pero lo vamos entendiendo poco a poco, porque es necesario así estudiar esta carta. Es muy delicada, es muy personal, es algo complicada explicarlo de forma corrida, entonces hay que ir desmenuzándola para que todo esté bien. Segunda de Corintios, dijimos, es algo muy personal que habla Pablo. Pablo habla en medio del sufrimiento, en medio de aflicción, porque la iglesia misma le había dado la espalda, habían falsos maestros que hablaban mal de él, y Pablo les explica a ellos que su conciencia está tranquila. La vez pasada vimos sobre la conciencia, que es algo que Dios nos ha dado, es un método de alerta, no es infalible, es un método de alerta que puede crecer conforme crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios, pero ante todas estas acusaciones y ante todas estas situaciones feas que le estaban presentando a Pablo, Pablo les dice lo siguiente: podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Pablo no se estaba jactando en ningún momento de que él fuera muy bueno, siempre les está diciendo: nosotros en esta santidad y sinceridad que Dios nos ha dado, nos hemos conducido de tal manera que este sistema de alarma que tenemos en nuestro interior, en nuestra alma, nuestra confianza nos dice que tenemos una conciencia limpia. A pesar de que los falsos maestros nos acusen, nosotros hemos vivido de manera santa y sincera. ¿Por qué? Porque Dios me lo ha permitido. Lo mismo nosotros podemos ver hoy en día. Cuando uno intenta hacer lo correcto, cuando uno intenta servir a Dios, cuando uno dice, ahora sí la gente va a ver que estoy siendo sincero y he vivido de manera santa, ¿qué es lo que llega a pasar? Muchas personas se oponen. Pero Pablo les decía, yo puedo decir que estoy tranquilo. He dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Pablo hace a un lado toda jactancia que podría tener y les está diciendo, yo solamente dependo de mi Dios. En el versículo 12 termina de esta manera: esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo, pero en especial, Corintios, ante ustedes. Con ustedes, les dice Pablo, así me he comportado y nadie puede decirme lo contrario. Aunque los falsos maestros me ataquen y digan barbaridades en contra mía, mi conciencia está tranquila porque Dios me ha permitido vivir de esta manera y ustedes son testigos, tanto ustedes como el mundo. Nadie me puede decir lo contrario. Si había falsos maestros todavía que le echaban tierra a Pablo, que hablaban mal de él, que querían decirle, ese ni es apóstol, Pablo, ¿qué les sigue respondiendo? Nuestras cartas fueron transparentes y no hay nada escrito entre líneas ni nada que no puedan entender. Espero que algún día nos entiendan plenamente, aunque por ahora no nos entiendan. Entonces, en el día en que el Señor Jesús regrese, estarán orgullosos de nosotros, de la misma manera que nosotros estamos orgullosos de ustedes. Pablo sabe que su conciencia está limpia, que no lo pueden acusar los falsos maestros en tres ámbitos principalmente que le estaban atacando. Pablo les dice, no hay nada que ellos me puedan decir que sea verdad. Quizá ellos tienen la percepción de que yo soy una mala persona, que soy un falso apóstol, pero Pablo les dice, yo he vivido de una manera tan clara que ustedes y el mundo se dan cuenta de eso. Y si no me entienden ahora, en algún momento me van a entender. Cuando el Señor Jesús regrese, se van a dar cuenta de la verdad del mensaje que yo les prediqué y de cómo se los prediqué. Entonces, vamos a desmenuzar un poquito estos versículos para que podamos entenderlos bien. La vez pasada nos quedamos aquí en el versículo 12, no pudimos avanzar más, se nos acabó el tiempo, en el cual Pablo habla de una cosa que decíamos, la jactancia. La jactancia, que se traduce así, cauchesis, que está aquí escrita. Pablo no está jactándose de sí mismo, sino, como vimos, Pablo se está jactando de lo que Dios mismo ha hecho a través de él y de que conoce a Dios, como lo decía en Jeremías, el que se jacte, jáctese en mí, en conocerme, en demostrar que yo soy su Dios. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo. Pablo no estaba siendo orgulloso. Pero Pablo ocupa otras palabras en este versículo que ya no nos dio tiempo la semana pasada platicar.
¿Por qué no nos dio tiempo? Porque pues nos tardamos mucho con los términos de gloria y el término de conciencia, que quizá no podríamos sacar tantas aplicaciones ahí, pero miren lo que podemos ver hoy. Pablo les dice, aunque estos falsos maestros me ataquen, la manera en que nosotros vivimos fue con sencillez y sinceridad de Dios. No con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Les subrayé estas palabras porque para mí tienen un significado muy padre, por lo que vi en los comentarios. Las palabras que se ocupan aquí, sinceridad y santidad, pues obviamente ustedes ya saben que es la parte en la que uno se mantiene separado para servir a Dios. Pero cuando habla de aquí, eilicrinía es lo que está diciendo aquí. Pablo ocupa algo que los corintios podían entender. En ese tiempo se hacían de estos jarrones o vasijas de barro, que más adelante en el texto de 2 de Corintios va a seguir mencionando. Lo que Pablo está diciendo aquí es algo que ellos podían entender muy fácil. ¿Por qué? Porque cuando se hacía una buena vasija de barro, se ponía contra el sol y se daban cuenta los que la hacían y los que la compraban que no tenía grietas ni nada, que no podía entrar la luz. ¿Por qué? Porque había algunos gañañunflas, algunos mecateros ahí que nada más hacían unos odres bien basura y cuando los procesaban y los calentaban y los horneaban y todo el show, se hacían grietas. Pero como ya no querían volver a hacer la vasija, la rellenaban con cera o con algo. Y eso cuando se ponía contra la luz del sol, pasaba esa luz y se daban cuenta de que no era algo bien hecho y por lo tanto un comprador que sabía bien lo que estaba adquiriendo, pues le iba a decir al vendedor, oye, tú me estás vendiendo una porquería. ¿Por qué? Porque yo ya lo vi, yo ya lo puse contra la luz del sol y me estás vendiendo una porquería. Pablo ocupa esa palabra y les está diciendo, ustedes me pueden examinar contra la luz del Señor, contra la luz de la palabra, me pueden poner a prueba, pueden ver si yo lo que hice fue sincero y voy a pasar la prueba. Eso es lo que les está diciendo Pablo aquí. Y chicos y chicas, cuando nosotros estamos sirviendo al Señor y la gente se empieza a oponer, cuando la gente empieza a hablar mal de uno, cuando la gente está en contra de uno, pareciera que uno todo está haciendo mal. ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está la recompensa del servicio que estoy haciendo? Pues bueno, tarde o temprano, por lo que dice aquí Pablo, va a salir a la luz lo que nosotros estamos haciendo por Dios. Quizá en este momento estemos sufriendo, quizá en este momento la gente se oponga a nosotros, pero tarde o temprano, Pablo le decía, va a venir Jesús y nosotros vamos a resultar con una conciencia limpia. Más adelante en el texto, en 2 de Corintios, perdón, en Corintios, aquí en 1 de Corintios 4, no más adelante en la misma carta, sino en la primera carta que les escribió a los Corintios, inspirada, Pablo les dijo, tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará mi decisión. Aunque Pablo tenía la conciencia limpia y podía decir, yo he servido sinceramente y aunque me pongan a la luz y no encuentre ninguna grieta en mí como esas vasijas, el Señor justo, Él va a tomar la evaluación y va a tomar la decisión de si mi ministerio fue sincero o no. Pero Pablo le estaba diciendo, yo no tengo miedo de que me acusen estos falsos maestros que están entre ustedes. ¿Qué pasaba con estos falsos maestros? Ellos lo acusaban en 3 ámbitos y Pablo se defiende en estos versículos. El primero de ellos era el ámbito moral. Pablo, decían ellos, que sufría justamente por el castigo divino. Si Pablo estaba en la cárcel, si le daban de latigazos, si sufría naufragios, si sufría oposición o lo que fuera, los falsos maestros decían, ese Pablo se lo merece porque es un mal siervo, porque Dios lo está castigando y por eso la parte moral se la atacaban. Pero Pablo les está diciendo, yo no tengo ningún problema y Dios es el que me juzga. El segundo aspecto en el que lo acusaban estos falsos maestros era en las relaciones. Pablo decía, porque no es sincero, Pablo le está pasando esto, pero no solamente no es sincero, Pablo engaña y manipula. Por eso les dice, pueden ponerme contra la luz y yo voy a salir como alguien original, alguien bien hecho en todo lo que yo estoy realizando. Y por último, quizá el más grave, la gente de los falsos maestros lo acusaba de errores teológicos. Decían, este Pablo tergiversa la palabra de Dios, es un mentiroso y un falso maestro. Aquellos que están estudiando señas o que han escuchado, han tomado clases de señas en algún momento para comunicarse con los sordos, en lenguaje de señas hay una palabra para mentiroso o una seña para mentiroso, pero hay una seña para muy mentiroso y si la tradujéramos literalmente al español sería marrano.
Cuando los sordos quieren decir, eres un muy mentiroso, quiere decir, eres un marrano, así se dicen. Entonces, entre ellos, tal vez estaban diciendo, Pablo es un marrano con la palabra de Dios, es un mentiroso, es un falso maestro, cuando en realidad los falsos maestros eran quienes acusaban a Pablo. ¿Cómo se defiende Pablo? En el versículo 12, pues ya vimos lo que les acabo de leer. Podemos decir con confianza y con una conciencia limpia, dice Pablo, no me acusa mi conciencia, en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dados por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial ante ustedes. Pablo les dice, si ustedes piensan que yo estoy sufriendo por cosas que me merezco, la verdad es que no, porque Dios no me puede castigar, ya que mi conciencia me dice que estoy aprobado. Si ustedes me evalúan, estoy aprobado y no hay problema. Noten lo que le dice Pablo, ahora sí, más adelante en esta carta. Vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. Noten esta declaración, chicos y chicas. El momento en que nosotros podamos decir esto, yo creo que ya estamos así como al nivel de los aplausos, como para que una calle del cielo reciba nuestro nombre, así, Avenida Maura Hernández, Privada Vico Hernández, Areli Sánchez Alvarado, así, esquina de la Nueva Jerusalén, no lo sé, yo nada más me lo imagino. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir a estas alturas que vivo de tal manera que no haré tropezar a nadie y nadie encontrará alguna falta en mi ministerio. Si alguien escudriñara el ministerio de Mario, ¿qué es lo que van a encontrar? Un marrano, una basura. Pero Pablo les dice, nosotros no. Nosotros en nuestro ministerio nos dirigimos de tal manera que no haremos tropezar a nadie y nadie nos va a encontrar faltos en nuestro ministerio. En todo lo que hacemos, le decía Pablo, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Ustedes pueden decir que eso es secundario a todo lo que yo me merezco por ser mal siervo, pero no, nosotros somos verdaderos ministros de Dios, dice Pablo. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentados a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre, les dice Pablo. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o que nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores estos gañañunflas, falsos maestros. Dicen que nosotros somos los malos. Nos ignoran aún cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Perdón. Pablo lo que les está diciendo aquí es lo siguiente. Los falsos maestros me van a atacar. Estos falsos maestros dicen que yo soy de lo peor. Bueno, Pablo dice que nosotros somos de lo peor porque utiliza varias veces la forma plural. Y Pablo les está diciendo, aunque estos sinvergüenzas digan eso, pueden escudriñarlos y aunque sufrimos, nosotros estamos victoriosos. Pero ¿por qué se da esto? No se está jactando Pablo, por lo que vimos ahorita en el capítulo 1, versículo 12. Pablo no se jacta de sí mismo, sino del poder de Dios que actúa en nosotros. Si alguien puede decir esto de su ministerio, si alguien puede decir, me evaluarán y yo saldré victorioso, alguien me puede decir que me ha puesto bajo la luz y que he salido verdadero, es solamente por el poder de Dios que actúa en mí. No es por mi propia fuerza, no es por mi propio poder, ni porque yo sea el mejor, ni porque sea super mega archi recontra Pablo, sino porque Dios me ha dado a su espíritu, como lo menciona aquí, ahí ya no lo encuentro, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Por eso Pablo puede decir que su ministerio no ha hecho tropezar a nadie y que no hay ninguna falta en todo lo que hace buen Pablo. Salmo 139 habla de algo similar. Habla, Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa que en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. El salmista estaba aquí reconociendo que quizá él pueda hacer una evaluación de su corazón y él pueda decir, mi conciencia me dice que todo está en orden, que todo está bien, pero Señor, tú eres el juez justo. Tú evalúame, tú escudriña mi corazón, velo y señálame cualquier cosa que en mí te esté causando ofensas, Señor. Guíame por el camino de la vida eterna. Este salmo está tremendamente bueno, pero aplica a lo que nosotros estamos viviendo hoy.
Va a haber gente que te está diciendo, es que eres un hipócrita. Y como les decía en la iglesia, sí, y tú respóndele que siempre hay lugar para uno más. Así que es bienvenido en la iglesia. Pero te van a decir, es que eres un ministro, es que eres un líder, es que eres un diácono, es que eres una persona que está ahí en el ujier y que anciano. Pero siempre te van a encontrar cosas de que acusarte. Pablo les dice, el que me va a examinar es Dios. Y si en algo yo puedo crecer para que la gente vea en mí un ministerio adecuado, entonces, pues eso nos debe hacer pensar, Señor, pues, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? Muéstrame lo que tú quieres que yo vea. Continuamos con el segundo ámbito en el que acusaban a Pablo. Tal vez nos quedemos acá, no sé si nos dé tiempo el tercero, pero vamos a tomarlo. La gente le decía, los falsos maestros argumentaban contra Pablo que no era sincero, que engañaba y que manipulara, que era un marrano. Pablo les dice en el versículo 13, nuestras cartas fueron transparentes y no hay nada escrito entre líneas ni nada que no puedan entender. Espero que algún día nos entiendan plenamente. Versículo 14 dice, aunque por ahora no nos entiendan, entonces en el día en que el Señor Jesús regrese, estarán orgullosos de nosotros de la misma manera que nosotros estamos orgullosos de ustedes. Este versículo podría resultar un poquito confuso. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Porque menciona entender, que entiendan plenamente, que no nos entiendan. ¿Qué quiere decir esto? Les puse escrito, esta captura de pantalla de una transliteración o del Nuevo Testamento interlineal, así se llama. La nueva traducción viviente es la que les puse acá, pero la Reina Valera dice esto, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Está muy complicado lo que Pablo quiere decir aquí, porque en español no tenemos estas palabras. Noten lo que está diciendo aquí. Pablo les dice, les estoy escribiendo a ustedes estas cosas que ustedes están leyendo o también están reconociendo. Cuando Pablo les escribe, hace referencia a una palabra que ustedes pueden ver aquí, que dice ginosquete, y ginosquete, que viene de la palabra ginosco, que significa conocimiento, pero les da una parte antes, que se llama prefijo. Esta parte antes, noten cómo varía aquí en el griego. Aquí dice ana y aquí dice epi. Entonces, lo que les está diciendo aquí Pablo es la forma en la que ellos anaginosquete y epiginosquete. ¿Qué quiere decir esto? Que había muchas personas que podían leer lo que les estaba diciendo Pablo, como lo dice la versión interlineal, pero no se daban cuenta, no podían entender bien lo que estaba diciendo Pablo. Pero les dice, en este momento no se van a dar cuenta, en algún momento cuando venga el Señor Jesús se van a dar cuenta de eso. ¿Por qué? Porque mi lenguaje ha sido claro y yo quiero que lo que ustedes hayan leído concuerde con lo que ustedes reconozcan en mí, pero no solamente en la carta, sino en su persona. ¿Qué les está diciendo Pablo? Quiero que ustedes evalúen que estas cosas que ustedes están leyendo corresponden con aquellas cosas que ustedes vieron, que ustedes reconocieron cuando yo estuve entre ustedes. Trae a la mente lo que decía en el versículo 12. Le dice, esta es la forma en que nos hemos comportado entre ustedes y ustedes se dieron cuenta, por lo tanto, lo que yo escribo y que ustedes están leyendo concuerda, es igual a lo que ustedes están viendo, conociendo cuando me conocen. Pablo les está diciendo aquí que no debe haber una duplicidad. Ellos, lo mismo que vieron en la persona, es lo que Pablo les está escribiendo. Esa es la idea que les está diciendo Pablo. Y si no se dieron cuenta de eso mientras Pablo estaba con ellos y cuando Pablo les escribía, en algún momento ellos se darían cuenta. Segunda de Corintios 10:9 les dice, no es mi intención asustarlos con mis cartas, porque algunas personas piensan que, aquí les dice, pues algunos dicen, las cartas de Pablo son exigentes y fuertes, pero él en persona es débil y sus discursos no valen nada. Estas personas deberían darse cuenta que nuestras acciones, cuando lleguemos en persona, serán tan enérgicas como lo que decimos en nuestras cartas, que llegan desde lejos. Aquí aplica esas dos ideas, anaginosquete y epiginosquete. Esto les permitía a los corintios conocer y conocer, pero de una manera diferente, mientras leían y mientras veían a Pablo. Esa es la idea. Muchas personas decían, Pablo les escribe así de fuerte en esta carta porque no está, pero tráiganse a Pablo, tráiganlo delante de la iglesia y cuando traigan a Pablo delante de la iglesia lo van a ver ahí como una gallina tímida, van a ver que no es fuerte. Pablo les está diciendo mentira, puras gañañufleses están diciendo estas personas. Ustedes van a ver que
nuestras acciones y lo que nosotros decimos es exactamente lo mismo. Así que les puedo hablar fuerte en una carta y les puedo hablar de manera fuerte en el púlpito o en la iglesia. Y el tercer ámbito, miren, si nos dio tiempo, es este. La gente decía, los falsos maestros decían que Pablo era un falso maestro. El versículo 14 dice, aunque por ahora no nos entiendan, entonces en el día en que el Señor Jesús regrese, estarán orgullosos de la misma manera que nosotros estamos orgullosos de ustedes. Más adelante les escribió, ya ven, no somos como tantos charlatanes. Pablo se las regresa y les está diciendo, estos falsos maestros dicen que yo soy un falso maestro. ¿Saben qué son estos gañañunflas? Son unos falsos maestros, son unos charlatanes, embusteros, personas engañadoras, por así decirlo. Si lo estuviera yo traduciendo para los sordos, les diría son unos marranos, unos cochinos, cerdos, cuinos, chanchos. Eso es lo que les diríamos a esos falsos maestros, porque pensaban que Pablo era un falso maestro, pero Pablo se las regresa y les dice, no, esos charlatanes predican para provecho personal, pero nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad que nos da Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Pablo les podía decir, ustedes van a hablar pestes de mí, van a hablar cosas feas, pero yo sé que Dios está observándome y por lo tanto me dirijo bien en el ministerio. Es como una cadena. Pablo dice, Dios me observa, por lo tanto hago bien mi ministerio y el resultado es que nadie tropiece y nadie me puede decir que no soy sincero. En todo lo que hago, lo hago bien porque recordemos, Dios me está observando. En el 4.1, capítulo 4, versículo 1, les dice Pablo, por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos, dice Pablo. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios que utilizaban los charlatanes, esos marranos mentirosos. No tratamos de engañar a nadie como ellos lo hacían, ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Todos aquellos que tienen su conciencia limpia, que son sinceros, que los pueden examinar a la luz, como les decía, de esas vasijas, todos lo saben bien. Si hay falsos maestros que hablan mal de mí y que dicen que yo predico la palabra por métodos turbios, la respuesta para todos ellos es que ellos no lo saben bien, pero los que son aprobados, los que leen la Biblia, los que conocen bien a Dios, saben que mi ministerio está bien. Pablo, pues al final ustedes siguió sufriendo. Poco después de escribir esta carta y de segunda de Timoteo, pues pasó lo que aparece aquí. Yo busqué esta imagen en internet, puse sufrimientos de Pablo y me salió esta. Al principio solo me había dado cuenta de la sangre, de los latigazos que tenía. La verdad no sé si hace referencia a Pablo o no, pero es lo que encontré y concuerda con la historia. Noten la cabeza de Pablo. Pablo perdió la vida por seguir fiel en este ministerio. Y uno podría decir, bueno, ¿qué llevó a Pablo a dar su vida si sufría tanta oposición? Pablo les dijo esto, Dios en su misericordia me dio este camino y nunca me voy a dar por vencido. ¿Les ha pasado a ustedes que se quieren dar por vencidos? Sí. ¿Que quieren dejar este camino? Sí. ¿Que quieren dejar el evangelio? Sí. ¿Que quieren hacerse como que Dios no les habla? Sí. ¿Que ustedes dicen, ay no, seguramente Dios le encargó a alguien más este ministerio? A todas estas preguntas que nosotros tenemos, podemos decirle sí, pero Pablo les decía, yo no. Mi ministerio vale tanto para mí que mi vida no me importa. Si mi sangre es derramada, si me cortan la cabeza con una espada, con un hacha, con lo que sea, y mi cuerpo sufre, a mí no me importa, decía Pablo, a mí lo que me importa es terminar mi ministerio con gozo. Eso podemos aprender nosotros. Para terminar, concluimos con otros pasajes. Salmo 37, que también está brutal. Tanto el Salmo 37 como el Salmo 7.3 están cardíacos. Para quien nos quiera leer, écheles un ojazo. Pero ¿qué es lo que nos dice Salmo 37? Los justos ofrecen buenos consejos, enseñan a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Han hecho suya la ley de Dios. Por esa razón, nunca resbalarán de su camino. Salmo 119 nos dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Si nosotros llenamos nuestro corazón de la palabra de Dios, el resultado va a ser algo similar a la vida de Pablo. Mateo 26 nos dice, velen y oren para que no cedan a la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Pablo quiso haber dejado su ministerio, quizá en algún momento sí, pero Pablo dijo, no, mi cuerpo, aunque me diga,
déjalo, mi espíritu está dispuesto por la fortaleza que me da Dios. Primera de Corintios 10 nos habla de que Pablo evitaba el orgullo y Pablo les dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer porque es fácil caer y en específico cuando viene la prueba más difícil. Romanos 4 nos dice que nosotros debemos reconocer la gravedad del pecado. Hay veces que no nos damos cuenta como cristianos de lo grave que es el pecado, pero ¿cuál fue el resultado del pecado? Nos dice aquí, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados. Es decir, por el pecado murió nuestro Señor Jesucristo. Entonces es algo grave y a veces no lo consideramos así, pero Jesús resucitó para hacernos justos a los ojos de Dios. Cuando nosotros evaluamos nuestro ministerio, chicos y chicas, necesitamos recordar estos versículos para que sigamos fieles. Este versículo está tremendo y yo les podría decir, vamos a hacerlo una aplicación, pero al día de hoy, con pena y con tristeza, yo les podría decir que todavía no puedo decir que quiero hacer esta promesa, porque el salmista, que ya en algún momento les dije que probablemente fue Esdras, dijo, lo prometí una vez y volveré a prometerlo, o sea, 2 veces lo prometió, obedeceré tus justas ordenanzas. Dice uno, híjole, si prometo, voy a incumplirlo. Mejor no prometo nada. Chicos, está tremendo, nos deja así boquiabiertos este salmista. ¿Cómo se propuso eso? No lo sé. Pero si en algún momento llegamos a pecar, tenemos este versículo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, como ya ustedes saben. Y la última exhortación, porque ya se nos acaba el tiempo, es sobre todas las cosas guardadas, cuida tu corazón porque esto determina el rumbo que vamos a seguir. Si Dios nos permite, vamos a hablar en la siguiente clase del pastor piadoso. ¿Alguna duda? Nos quedan solo segundos. ¿Alguna duda que quede? ¿No? Bueno, que Dios los bendiga, chicos y chicas.